Buenas noches, Entendido, pues estamos sale. con Carlos Anzotegui. Estuvo ya la semana pasada en La Moravilla, aquí en Villaviciosa de Odón, y repite este sábado a las 7 de la tarde con algo que, bueno, mejor que nos lo cuente él. Vamos a saludar. Carlos, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bu- Buenas tardes, Francisco. Me alegro mucho de charlar contigo y de poder, bueno, y agradecerte que me des este espacio para poder hablar de esta actividad que tenemos este sábado en la Moravilla. Los Eh, modernos Dime. contadores de historias. Ese es el Sí, título. Cuéntanos, ¿qué es? efectivamente. Porque Vamos a ver, además, a perdona, mediados es de desde los... un punto de Sí, vista antropológico, porque tú eres antropólogo, doctor en sí, antropología, ¿no es señor. eso? Bueno, pues a ver. Sí, yo me doctoré en antropología hace 2 años, en antropología social y cultural Ujú. en la Universidad Complutense de Madrid, con una tesis doctoral que es una investigación sobre los modernos narradores orales de nuestro país. Hoy día es muy habitual, casi todos hemos oído hablar de gente que cuenta cuentos, lo sentimos o lo queremos muy asociado al mundo infantil, contar cuentos para niños, aunque la realidad es que es una actividad que se realiza tanto para adultos como para público familiar e infantil. Yo llevo contando cuentos aproximadamente 30 años de manera profesional, es decir, yo, me, yo he ganado dinero contando cuentos y empiezo a contar cuentos a mediados de la década de los años 90, es cuando resurge ese tipo de actividad escénica en nuestro país. Entonces, yo siempre he tenido interés en este mundo de la narración oral. Cuando empiezo a hacer antropología, me empieza a interesar desde la visión antropológica de ese evento, de esa situación social tan especial, que es que una persona salga a un lugar escénico y cuente una historia. Ujú. Y tuve la enorme fortuna de poder hacer una tesis doctoral sobre eso que para mí es una pasión y tener una beca para poder realizarla. O sea, yo me siento muy, como dije el otro día, muy privilegiado porque yo he recibido una beca para durante 4 años y medio investigar desde la antropología social ese evento, ese hecho de qué supone contar cuentos en público. Ujú. Entonces, como antropólogo, yo lo que he intentado, no, he conseguido es desentrañar qué sucede a nivel social y cultural cuando una persona nos cuenta una historia. ¿Eh? ¿Qué sucede ahí? Y entonces aparecen aspectos relevantes que son de tipo interesante, como por ejemplo los aspectos de ritualidad que tiene el evento escénico, el análisis de qué significan socialmente los cuentos y la oralidad, eh, y luego la vida del narrador y de las narradoras, porque mayoritariamente son mujeres, ¿no? Cómo Sí. se construye, cómo se hace una narradora, cómo se forma, cómo elige su repertorio, cómo es su proceso creativo, qué le pasa durante la performance, durante la salida a escena, cómo maneja esa situación. Y luego en esa situación de la performance es muy interesante que suceden situaciones muy especiales. Como es un acontecimiento muy ritualizado, se llegan a producir situaciones de estados modificados de la conciencia, que yo he denominado trance escénico, tanto, ojo, tanto en el narrador como en el público. Ojo, estamos hablando de trances de tipo escénico que son suaves, no tenemos que pensar en trances catárticos de gente que se tira por el suelo, sino en estados modificados suavemente de la conciencia donde se produce una disrupción espaciotemporal, donde la gente de pronto dice, ¿te ha pasado una hora? No me he enterado. Sí. ¿Cómo que ha pasado una hora? ¿Dónde hemos estado? ¿Dónde me he ido? No me lo puedo creer. Normalmente el narrador o la narradora, ese estado es más intenso que en el público, pero el público también lo vive. También, Entonces, sobre también. estas cosas que son las que
las que son de interés para la antropología social, es sobre algunas de las cosas de las que vamos a hablar este sábado. El otro día fue un También auténtico espectáculo, ¿eh? Las cuatro narradoras con las cuatro historias, la verdad es que llegaron al público de una manera bastante profunda y surgieron muchísimos comentarios y la verdad es que más que nada porque era público no acostumbrado a escuchar cuentos para adultos, ¿no? Con lo cual fue mucho más difícil el poder llegar, pero llegaron. el otro día sucedió algo muy hermoso que insistía mucho Ana María Caro, que lo dijo y lo dijo, y luego el domingo tuvimos una cosa que se llama la ronda de cuentos, Ujú. que ya te dije, o creo que te conté, que era un espacio donde nos reunimos todos los meses y ahí la gente va y cuenta una historia y los otros que estamos allí, pues le podemos decir a la persona que ha contado cómo lo hemos visto, qué puede hacer para mejorar, si ha funcionado bien con el ritmo, con el tono, etcétera. Es un poco lo que nos impulsó a proponer allí a la biblioteca hacer lo que hicimos el otro día, contar cuentos, pero que luego la gente pudiera expresar cosas que sentía de lo que había pasado. Sí, sí. Ana María insistía mucho el domingo, que hablamos un poco en esta reunión de lo que había pasado el jueves, de lo que supone maravilloso tener un público de casi 100 personas Sí, y que hubieran escuchado cuentos para adultos dos o tres. O sea, sí, es sí, decir, o sea, ha pasado toda tu vida, ¿no? sí. O yo que sé, tienes 30, 40, 50 años y nunca habías ido a una contada de cuentos. Y Ujú. vas allí el otro día y toma, cuatro historias. Claro, cuando te gusta, Sí, muy bien. te engancha porque Estuvo se pone tu imaginación sola, estás viendo, claro, pero tu claro, imaginación está ahí, claro, construyendo claro. imágenes, construyendo emociones con la persona y te das cuenta que es una persona ahí en carne, encarnada, o sea, es un cuerpo humano hablándote y contándote una historia y tú estás absolutamente metido Sí. o Además, sí, metida. porque son personas que enseguida empatizaron con todo el público y rápidamente esa conexión surgió y estaba ahí, claro. Claro. Mira, el otro día Mercedes lleva contando cuentos 10 años, Ana María 10 años, Paloma, la que contó el cuento de la mujer esqueleto, Sí, sí, esa chica, esa mujer, empecé yo a contar cuentos con ella. Paloma lleva 30 años contando cuentos ya, fíjate. y Susana de Pedro debe llevar como 15. No, no, sí. Entonces, El dominio se vio clarísimo que lo tenían del escenario y de la puesta en escena. pero, y seguro que hablas con ellas, como si hablaras conmigo y te diría, aquí me he equivocado, aquí esto no sé qué, Claro. mira, aquí punk, aquí pan, pero detrás de bambalinas ves todos tus fallos. Pero claro, el público eso no lo... Pero Carlos, sí, fue muy hermoso. el sábado, ¿qué nos vas a contar? De forma Bueno, rapidita, dime, a ver. el sábado yo voy a hablar voy a primero hacer una definición para ponernos todos de acuerdo en unos conceptos básicos para que entendamos el enfoque de la antropología, tenemos que hablar de unos conceptos, pero muy básicos, muy breve, ¿eh? Nada, nada empalagoso. ¿Qué es cultura? ¿Qué hace la antropología como estudio de la cultura? Vamos a ver unas pinceladas sobre lo que es la oralidad y la importancia de la oralidad, ¿vale? Eh, Luego tengo un buen paquete o sea, un buen tiempo dedicado a hablar de los cuentos como artefacto cultural, como memoria colectiva, los cuentos para poder darnos cuenta de cuál es el peso que tiene la historia en nuestra historia y en la vida. Y luego ya me pongo a hablar, hablo también un poco de la evolución de los narradores de historias a lo largo de la historia, Ujú. empezando por los mimos romanos y griegos, luego los juglares, para hablar de gente que se ha ganado la vida contando cuentos, contando historias desde que tenemos registros. Y luego ya hablo del narrador moderno,
que surge en nuestro país, como ya te he dicho, en el finales del siglo XX, Ujú. pues ahí cómo nace, cómo se hace, porque no nace nadie narrador de cuentos, cómo se hace, cómo se forma, cómo selecciona su repertorio, cuál es su proceso creativo y qué le pasa durante la performance, a él y al público. Es la parte, digamos, más para mí, la más intensa. Y bueno, está previsto que sea una charla de 60 minutos porque lo mucho gusta, digo, lo poco gusta y lo mucho cansa, Sí. y que luego la gente pueda hacer preguntas. O sea, mm, voy a contar alguna historia, voy a hacer que sea participativo. No llevo muchos textos para leer, salvo algunas definiciones para que sean precisas. Y hay una parte que me gusta mucho, que son unos testimonios directos de Ajá, narradores cuando yo les hacía las entrevistas para la tesis. muy bien. Porque para los antropólogos funcionamos con entrevistas en profundidad y análisis del discurso. Y yo creo que Pues parece yo, muy claro, es que interesante. Muy yo interesante, estoy apasionado con este tema claro. y lo tengo todo preparado para que sea ameno. Yo he estado como supongo todos, Francisco, he estado en muchas conferencias, charlas, y he estado desde gente que cogía un folio y se ponía a leer, y Ya. madre mía, y Esto no hay gente quien lo aguante. que, que se sentaba. Para mí el más brillante había un publicista que escribió el libro rojo de la publicidad, no sé si te suena, creo que se llama Luis Bassat, era Sí. un catalán. Yo tuve la oportunidad de ir a ver a este señor a una conferencia que dio de una hora cuando estaba trabajando en telemarketing. Se sentó en una silla y empezó a hablar. Empezó a hablar de publicidad y de cosas. Estábamos todos embelesados con él. Yo he preparado un PowerPoint, pero reconozco que es por mi propia inseguridad y Ya. porque así la gente tiene donde mirar. Pero, o sea, y luego ojo, he ido a conferencias en la universidad de doctores de la ley y de pronto sacan un folio y se ponen, porque yo hoy lo que vengo a hablar es que no sé qué, pero madre mía, madre mía. Bueno, seguro que tú lo haces fenomenal, va a ser ameno, participativo y vamos a estar encantados todos los que vayamos, que esperemos Sí, que seamos muchos de verte allí, Carlos. Pues no sé si pues quieres sí. decir algo más. Bueno, solamente aprovechar para decir que es en la Asociación Cultural La Moravilla, Sí, que es a las 7 de la tarde eso en es. la calle, y Calle te lo voy a Fuentecilla decir, 17 de Villaviciosa de Odón. ahí les esperamos a todos. Muy bien, pues allí estaremos, Carlos. Un abrazo, Así Carlos. te Nos espero, vemos allí. Francisco. Un abrazo muy grande y gracias por todo, ¿eh? Gracias a ti. Adiós. Chao.